aceptado la invitación. Les voy a pedir aquí al personal de apoyo que por favor les entreguen el díptico de desarrollo social a cada uno de ellos y ahorita me explico el porqué. Bien, por supuesto, Juan José, que para nada los vamos a ver como enemigos. Ustedes trabajan por la sociedad y nuestra función es trabajar por la sociedad. Ustedes son de los empleados más eficientes y por supuesto más baratos porque no cobran para la sociedad. Así es de que más bien habremos de trabajar juntos. En el primer tema, que dice el recurso destinado a las asociaciones civiles por parte de Presidencia sea independiente al apoyo por estacionamientos de licencias y a su vez no sea un condicionante para apoyos futuros. Por eso pedí que les entreguen este díptico. Este díptico, porque ahí yo estoy hablando. Vamos a ver dónde está. Abriéndolo en la parte inferior derecha, en el punto número 1, crearemos un fondo permanente de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil. La asignación de recursos se efectuará de forma transparente. Esto ya es fuera de estacionamientos, fuera de cualquier otro apoyo, sin ninguna condición. Vamos a crear un fondo permanente para apoyo a las organizaciones de la sociedad. Y eso ya está por escrito. Ya lo traíamos nosotros, tenemos manejando este díptico, yo creo que ya más de una semana. El siguiente, monto presupuestado para el apoyo a las asociaciones civiles se realiza en base a convocatorias por nivel de servicio a la comunidad, revisando el tiempo de trabajo de la asociación civil, eficiencia y número de beneficiarios en el último año. ¿Estamos de acuerdo con esto? Me gustan sus indicadores y yo agregaría el de la transparencia. Pero ahorita lo vamos a platicar porque ese también viene aquí en el díptico. Fortalecer y apoyar el trabajo de organizaciones que ya existen y que se han distinguido por su trabajo ejercido en la ciudad. Por supuesto que de acuerdo al trabajo, a la eficiencia, a la transparencia con que se manejen, pues serán todos evaluados y bueno, si hay una nueva asociación civil, pues juntos la habremos de evaluar si realmente va a otorgar un beneficio a la ciudadanía y si realmente vale la pena apoyarlo. Por eso lo evaluamos juntos. La condonación de impuestos municipales se establezca con acuerdo de Cabildo como compromiso permanente en base al trabajo de diversas asociaciones civiles durante el año anterior. Miren, la condonación de los impuestos municipales no puede ser porque el Congreso no nos lo permite, pero lo que sí podemos hacer es, vamos a hablar de impuesto predial. Si usted paga, su asociación paga 5,000 pesos de impuesto predial, yo se los regreso y se los empato. Le regreso sus 5 y le doy 5 más. Es una manera de apoyar y de respetar la ley, pero no podemos hacer condonaciones en los impuestos. Crear una alianza presidencia-red, organismos de la sociedad civil, delicias para el aprovechamiento de recursos otorgados al ayuntamiento por medio de convocatorias estatales y federales. Bueno, este es el tema que a mí me interesa mucho y que también está aquí en el díptico. Ahorita recalco lo del díptico. Necesitamos ciertamente hacer una alianza para aprovechar los recursos, pero lo que a mí más me interesa es que por un lado gestionemos más recursos estatales y más federales. Tenemos muchos programas, pero lo que más me interesa, repito, es que se manejen de manera transparente. El presidente municipal, su partido o la coalición no va a manejar ya más apoyos, más recursos, no va a entregar las despensas, no va a entregar las becas, no va a entregar o calificar a quienes merecen o no merecen 65 y más, vida a plenitud, todos estos programas. Vamos a hacerlo junto con ustedes. Yo les voy a pedir a ustedes que formemos un grupo para transparentar la entrega de los apoyos. En este caminar que nosotros estamos haciendo por la ciudad nos encontramos y lo encuestamos porque nos llamó la atención y resulta que enumeramos todos los programas federales y todos los programas estatales, ninguno municipal. Y le preguntamos a los ciudadanos, oye, ¿estos de quién son? ¿Y estos de quién son? Pues resulta que el 60% son del PAN y el 40% del municipio.
se está lucrando con la necesidad de la gente y se amenaza a la gente: si no me ayudas, te voy a quitar 65 y más. No se pueden quitar, si es el gobierno federal. Entonces les voy a pedir a ustedes que ustedes nos ayuden y que sean ustedes, los organismos de la sociedad, quienes elijan realmente a la gente que más necesita los apoyos, y ustedes mismos los van a dirigir, no partidos políticos. No me importa si son del PAN, del PRD, de cualquier partido, que sea justo, que sea transparente, pero que llegue realmente a la gente que tiene mayor necesidad. Reuniones periódicas para trabajo en conjunto y establecer un enlace estratégico y así potenciar el desarrollo social de nuestro municipio. Claro que sí, habremos de encontrar un enlace que tenga el contacto directo con ustedes, pero me gustaría muy participar con ustedes. El enlace y yo, y por supuesto mi esposa. Facilitar a los organismos de la sociedad civil el uso de la infraestructura y equipo propiedad de presidencia, por supuesto de acuerdo a la disponibilidad y con la responsabilidad de que habrán de cuidar todo aquello que se les facilite, con mucho gusto. La creación del Instituto Municipal para la Atención a Personas con Discapacidad. A mí me parece que esto habrá que ver el organigrama, porque creo que está así de este tamaño, está muy gorda la nómina. Necesitamos, ya saben ustedes que hay problemas económicos, habrá que reducir, habrá que compactar y eficientar. A mí me parece que esta es una función del DIF municipal. Entonces, buscaremos y lo acordaremos junto con ustedes. ¿Dónde colocamos este tema de las discapacidades, que a mí como médico me interesa mucho? Cada peso que van a traer al municipio. Bueno, no sé cómo le hacen para traducirlo 1 peso por 6, pero pues bueno, qué bueno. Habremos de estar empatando los recursos, empates de recursos, con mucho gusto. Así entiendo que es el 3 por 2, es un empate de recursos, así que por eso se van las oportunidades. 3 por 1. Pero ese es un programa, hay muchos en que para que ustedes reciban el apoyo, el municipio tiene que hacer un empate de recursos. Claro, hay que multiplicar. Si nosotros tenemos la oportunidad o nos ofrecen un fondo o acceso a un fondo, siempre y cuando nosotros empatemos recursos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Bueno, a mí me parece muy bien todas las propuestas que ustedes nos están haciendo, las vamos a apoyar. De hecho, varias de ellas están aquí en el díptico que les hemos entregado. Son propuestas que ya traíamos. Aparte de ellas, bueno, aquí están. Usted lo puede ver en el díptico. Está el Fondo Permanente de Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Les estoy proponiendo la transparencia en la asignación de los apoyos municipales, estatales y federales, que nos ayuden para que realmente sea transparente. Impulsaremos además la creación y consolidación del Banco de Alimentos. Cáritas estatal lo maneja. Ya estamos platicando con ellos para que nos permitan también apoyar, porque nosotros aquí en la localidad tenemos un contacto más cercano, por ejemplo, los agricultores. Si van a pasar la rastra por el tomate porque no tiene precio, nosotros nos traemos y no les conviene pues pagar para levantar, porque sale más costoso levantar y cosechar que pasarle la rastra por encima, pues nosotros traemos el empleo temporal, pues el gobierno del estado, el gobierno federal paga la recolección del alimento y nosotros lo distribuimos gratuitamente a la población en lugar de pasarle la rastra por encima. Ese es un ejemplo. Gestionaremos, bueno, el tema del centro oncológico. Ustedes saben que fue una iniciativa que presenté yo en el Congreso, que fue aprobada, y el centro oncológico se va a construir junto con el nuevo hospital general. Ese ya es un hecho. Construiremos un albergue para familiares de pacientes hospitalizados y lo pondremos en manos de quienes ya manejan el tema y lo saben hacer. Con mucho gusto, este es algo más que yo ya conocía y que sé que hace mucha falta. Es un tema muy penoso ver a la gente, a los familiares de las personas hospitalizadas, lloviendo, nevando, con el calor, con el frío, pues ahí durmiendo alrededor de la zona de hospitales. Entonces, junto con el hospital general se construirá un albergue y lo pondremos en manos de quienes ya lo saben hacer. Proporcionaremos las becas, uniformes, zapatos y desayunos escolares gratuitos. Seguiremos apoyando con ese tema. Estoy muy de acuerdo con el tema de las escuelas de tiempo completo, que los niños en lugar de salir de la escuela se los vayan a la calle. Es más tranquilidad para los padres, por un lado, que se queden a comer en la escuela y que luego reciban artes, cultura, deportes y valores.
Desde el año 2000 se quitó el civil. Y aquí en la ciudad hace unos años se quitaron los valores. Y es los valores lo que nos hace tanta falta, lo que le hace falta a nuestra sociedad. Por eso tenemos tantos problemas. Tenemos que regresar y recuperar nuestros valores. Gestionaremos la ampliación de beneficiarios de los programas federales y estatales, como ya lo comentó Felipe. Ahí él tendrá que echarnos mucho la mano. Y ustedes, pues, para que sea distribuido de una manera justa, que sea de una manera transparente. Aquí en el díptico, pues ya vienen prácticamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de los temas que ustedes nos están tratando, incluyendo algunos que son nuevos, como el albergue, la construcción del centro oncológico, que ya estaba aprobado. Bueno, pues aquí estamos. Les agradecemos mucho el apoyo, porque finalmente, ¿qué es lo que busca la sociedad? Lo que buscamos es el bienestar social, el que la gente mejore su calidad de vida. Y esa es la función que ustedes tienen, apoyar a la gente más vulnerable, y ese es la premisa que debe de tener un gobierno municipal. Un buen gobierno, lo primero que tiene que hacer es apoyar a los grupos más vulnerables. Entonces les agradecemos el apoyo que ustedes brindan y por supuesto vamos de la mano y los vamos a apoyar con todo. Muchas gracias.